o sea, debemos escoger los estándares pensando en los mercados futuros. Podemos excluirnos de los mercados jurisdiccionales en Colombia y buscar opciones afuera. Si hay ese tipo de mercado, debemos concentrarnos en el importante mercado colombiano. O sea que este webinar va a continuar un poco sobre esos tópicos que ya vimos la vez pasada. Esta vez, como dijo Francisco, tenemos un formato diferente. Tenemos una presentación principal que va a ser Nicolás Girod, director de mercados de Clear Blue Markets, que es una firma especializada en análisis y operaciones de mercado de carbono. O sea, Clear Blue Markets representa de alguna manera la demanda de carbono. O sea, tiene clientes que compran y buscan toneladas de carbono en el mercado internacional. La presentación cubrirá el panorama del mercado actual y futuro para proyectos Red Plus y hablará de las oportunidades del mercado que hay hoy y en el futuro próximo. Después seguirá, que es esta parte diferente del formato de lo que siempre hacemos. Esta vez va a haber un panel conformado por 3 invitados que van a comentar y complementar la presentación de Nicolás. Digamos que ellos van a hacer de alguna manera la discusión más en vivo y por supuesto después va a haber opción para que los que estamos aquí en la audiencia podamos hacer preguntas a través del chat como siempre se ha hecho. Entonces, los 3 panelistas que tenemos son Ed Ramsey de Permian Global, Ana Milena Plata de Biofix y Federico Ortiz de Terra Commodities. Y aquí el orden va a ser tal cual. Primero Ed Ramsey, después de que hable Nicolás, sigue Ed, después seguirá Ana Milena y por último Federico Ortiz cerrará el panel. Ellos cada uno va a hacer una presentación de 10 minutos y después, como dije, pueden ir ustedes haciendo las preguntas en el chat en el momento que quieran, pero las vamos a atender una vez se complete la discusión del panel. Y los últimos minutos, pues vamos a hablar de lo que potencialmente puede ser la próxima sesión de webinars de este grupo estratégico Red Plus. Así que muchas gracias. Entonces con esto le doy la palabra a Nicolás Girod. Gracias. Muchas gracias, Juan Andrés, y también muchas gracias a Francisco por invitarme hoy. ¿Puedo presentar mis diapositivas? Imagino que sí. A ver. Sí, es mejor que tú las presentes desde allá. A ver si pueden ver de su lado mis diapositivas. Perfecto. Sí, Nicolás. Perfecto. Bueno, otra vez sí, muchas gracias para la invitación hoy. Entonces, como lo indicaron, yo trabajo para Clear Blue Markets, que es una empresa que tiene 5 años. Y entonces la agenda de hoy va a ser hablar del mercado voluntario, del estado actual del mercado y las expectativas, que hay muchas expectativas en ese mercado. Y entonces mirando primero a la demanda, luego a la oferta de este mercado, los precios y un poco el sentimiento de este mercado para los compradores. Y luego preguntas. Entonces, primero acá sobre Clear Blue, somos una empresa que ayuda a compradores o emisores en el mundo, especialmente en Norteamérica y Europa, y les ayudamos con estrategia de cumplimiento, con trading optimization y desarrollo de créditos de carbono también en algunos casos, y análisis de mercados. Esos son algunos de los mercados donde trabajamos. Al principio, la mayoría de nuestra experiencia vino de los mercados que no eran voluntarios, pero del mercado europeo norteamericanos. Y siempre el mercado voluntario fue algo para nosotros en los últimos 15, 20 años, donde siempre dijimos, hay que tener cuidado con este mercado porque hubo muchas historias en el pasado con ese mercado que no eran siempre buenas, pero en el último año vimos un cambio bastante importante en este mercado, con el cambio de sentimiento y la gente que está mirando más y más estos mercados para desarrollar estrategias de cumplimiento. Muchas empresas con quien trabajamos que están mirando estos mercados están diciendo que no pueden esperar más a los países y nuevas regulaciones y que tienen que empezar ellos mismos a
tomar pasos para decarbonizar sus actividades y también utilizar offsets o crédito de carbono para ayudarlos. Entonces, la primera cosa acá sería sobre la demanda del mercado voluntario y de dónde viene esta demanda. Como lo dije antes, más y más estamos viendo empresas que comprometen a comprar offsets o por lo menos a reducir sus emisiones, y parte de la solución es comprar offsets. Muchas de estas empresas están en el Science Based Target Initiative, y en esta iniciativa están alineando sus objetivos de empresa con la ciencia, y eso quiere decir limitar sus emisiones para que el calentamiento global se quede abajo de 2 grados. Y los créditos de carbono en estas estrategias se está convirtiendo más y más en un componente clave, y la razón por eso es que sí, pueden mitigar muchas de sus emisiones, y la manera que lo ven es que estas empresas que toman, digamos, sus metas seriamente, tratan de reducir sus emisiones el máximo y luego quieren utilizar créditos de carbono. Entonces es parte de la estrategia, no es solamente comprar créditos de carbono. Y también el último punto es que más y más, en el pasado también había muchos créditos de carbono de energías renovables, pero más y más también hay una tendencia a ver más y más de esas empresas mirando a soluciones basadas en la naturaleza o nature-based solutions, y proyectos forestales están ahí arriba de la agenda para muchas empresas. Entonces, mirando ahora hoy día la demanda por sector y los anuncios que vimos en los últimos meses, podemos ver que hay diferentes sectores que están mirando a utilizar créditos de carbono. El mayor sector que vimos en el último año es el sector de oil y gas, donde especialmente vimos muchas empresas europeas como Eni en Italia o BP o Shell, que están diciendo que quieren reducir sus emisiones y tener emisiones neto cero en diferentes alcances, 1, 2 y también 3 en algunos casos. Una de las soluciones, o la única solución que ven hoy día para comprometer o para ir a estas metas, es comprar crédito de carbono, y en muchos casos, porque necesitan mucho volumen de créditos, están mirando a créditos forestales, porque es una de las únicas maneras donde se puede ver hoy día, con la tecnología que existe hoy, mucho volumen a un precio que no sea demasiado alto. El otro sector que vimos que hoy día es un poco más complicado es el sector de la aviación, donde muchas empresas también están mirando a compensar sus emisiones. También acá, porque no hay tantas soluciones para ellos para reducir sus emisiones hoy día a un precio bajo. Entonces, más y más vimos estas empresas, pero con la crisis actual, eso podría decir que su demanda va a reducir bastante en los años que vienen, pero cuando la industria de la aviación vuelve, va a ser también muy importante ese sector. Y luego los bienes de consumo. También acá estamos viendo mucha demanda, muchas empresas que están diciendo que quieren estar en neutralidad de carbono. Hay empresas como Nestlé o también en Canadá Maple Leaf Foods. Estas empresas también están diciendo más y más que tienen que neutralizar sus emisiones. Y finalmente tecnología, esos son las GAFA, las empresas como Amazon o Google, que ellos también hace bastante tiempo que están uno de estos actores muy importantes en este mercado. Acá también estamos viendo en el año pasado, aunque la crisis actual ha impactado un poco algunas de estas empresas, vemos muchas empresas que están viniendo y comprometen a reducir sus emisiones y tienen metas bastante importantes, y en muchos casos dicen que quieren comprar créditos de carbono. Siempre hay que tener cuidado también porque tienen metas y tienen compromisos de comprar créditos, pero no hay ninguna obligación porque todo eso es voluntario. Acá tenemos un análisis también de algunas de las empresas que hoy día, o por lo menos en 2018, están comprando créditos de carbono, y también se puede ver tendencia de qué tipo de crédito están comprando.
muchas empresas hoy día compran créditos de carbono que vienen de los mayores registros, que son Verra, Gold Standard, ACR o CAR. También algunos han utilizado CDMs y también los tipos de offsets que están utilizando. Muchos todavía están mirando a créditos de carbono de energía renovable, pero eso es más una cuestión de costo y también forestal. Eso es también importante que decir, por ejemplo, si miran a una empresa como Delta, que compró 5 millones de toneladas en 2018, mirando en el detalle, compraron como 200,000 créditos que se ven como tienen un valor bastante alto, pero también tienden a comprar créditos que no siempre son los mejores, como energía renovable de país donde créditos pueden costar menos de $1. Entonces hay mucho también, digamos, publicidad alrededor de estos compromisos, pero la realidad también no siempre es la misma y se ve también en el tipo de crédito que compran, porque también el precio es importante. Algunas empresas no miran al precio de los créditos, pero para algunas el precio es un componente muy importante. Pero con el tiempo estamos viendo que más y más empresas están mirando a comprar créditos y acá lo que tratamos de hacer es tratar de ver perspectivas a 10 años de lo que podría ser la demanda. Lo que pueden ver hasta 2019 es que la demanda era alrededor de 80 millones de toneladas por año. Pero también haciendo asunciones de lo que podría ser en los 10 años que vienen y también poniendo CORSIA, entonces el esquema para el sector de la aviación podría ser que la demanda aumenta 10 veces por lo menos en los 10 años que vienen. Y también hay otras empresas, o también he leído en las últimas semanas que para estar estar una neutralidad carbono en 2050, eso podría decir que el mercado va a aumentar 160 veces en 2050. Entonces hay muchas expectativas con la demanda. Hay que ver también si eso va a pasar, si la realidad va a estar la misma que las expectativas de este mercado. Pero por ahora hay muchos señales que son muy positivos en la demanda y estamos viendo muchos actores, que sean bancos o fondos de inversión, que están mirando a invertir en crédito de carbono y también en general en decarbonización. Mirando a los precios, también acá hay otras informaciones que son interesantes. La primera cosa acá en este gráfico es que se ve acá en la línea naranja la demanda en los registros principales que son Verra, Gold Standard, CAR y ACR. Y también se ve la oferta, entonces cuántos créditos se crearon en estos últimos años. Y como lo pueden ver, hay una tendencia donde la demanda está aumentando, pero también la oferta está aumentando y más rápido todavía que la demanda. Acá lo que ven para 2020 es solamente la mitad del año, pero con la crisis que tuvimos, todavía 2020 se ve como un año donde la demanda va a ser muy alta y la demanda será probablemente más alta que en 2019, pero otra vez hay también mucha oferta de nuevos créditos o proyectos nuevos que están empezando a crear créditos y eso sí está como poniendo un poco de presión sobre los precios. Y eso es lo que tenemos acá, que son precios de Ecosystem Marketplace, donde ven tendencia un poco los precios, con una tendencia general a la baja en los años últimos, pero eso cambió en 2017, donde vimos algunos de los créditos empezar a aumentar. 2019 era un año muy positivo para los créditos forestales, menos para lo que es energía renovable y también lo que es eficiencia energética, también son créditos donde los precios aumentaron. Entonces ahí se ve como, empecé a ver como una tendencia donde la demanda para los proyectos forestales es bastante alta.
y hay un switch, digamos, entre lo que eran créditos de carbono en el pasado, que eran más de energía renovable, y más se ve demanda en créditos forestales. Entonces, eso está mostrando que si el mercado está cambiando, también de nuestro lado estamos escuchando más y más que la oferta vieja de créditos se está utilizando más y que el mercado está viendo precios aumentando. Otra vez acá también es importante decir que es un mercado que no es muy líquido y que no hay un precio para un tipo de crédito, entonces siempre hay mucha diferencia de precios y depende mucho también del comprador. Un comprador puede ser muy, contento pagar un precio más alto para un proyecto muy especial que es, por ejemplo, al lado de donde tiene muchos clientes o de este tipo de cosas. Entonces, también hay que decir que hay muchos diferentes precios dependiendo de la geografía, del tipo de crédito, etcétera. Y eso no va a cambiar por ahora, pero otra vez tendencia que es bastante positiva y eso es lo que tenemos también con los precios. Es muy difícil decir cuáles van a ser los precios en el futuro, pero se puede ver que generalmente la tendencia va a ser que los precios van a crecer en los 10, 15 años que vienen. Otra vez con señales que estamos viendo donde más y más fondos de inversiones están viniendo en el mercado para comprar estos créditos y traders también que están más y más positivo con este mercado. Y eso va a tener una tendencia positiva para este mercado, pero otra vez hay que tener también cuidado en qué tipo de crédito. Por ejemplo, energía renovable no va a haber una tendencia tan alcista a créditos como forestales. Entonces acá para terminar sobre estos sentimientos del mercado, como lo dije, es hoy día muy positivo el sentimiento. La demanda parece que va a crecer por lo menos por 10 veces en los 10 años que vienen, pero también hay riesgos y estamos viendo más y más que créditos después de 2021, donde entramos en el era del Acuerdo de París, hay sobre lo que llamamos los ajustes correspondientes. Entonces, eso tiene que ver con los índices de cada países y el problema sería como una entidad que es extranjera puede reclamar las reducciones de emisiones de un proyecto en Colombia. Entonces, por ejemplo, empresa suiza que quería comprar créditos en Colombia, ¿cómo va a impactar eso el índice de Colombia y de Suiza? Y eso podría implicar si el mercado y está poniendo un poco más de incertidumbre en el mercado para los compradores especialmente, pero el mercado parece seguir optimista. Los dichos ajustes no afectan las compras, por ejemplo, para ustedes en el mercado nacional colombiano, pero cuando van a empezar a vender afuera, eso va a ser una pregunta más y más importante para los compradores. Y el problema también será que vamos a tener bastante incertidumbre hasta que sepamos cómo estos ajustes van a funcionar exactamente en los acuerdos de París. Entonces eso sí es un poco de lo que vemos hoy día en el mercado voluntario. El sentimiento es muy positivo, vemos muchos nuevos compradores, pero al mismo tiempo, sí, vemos bancos que están tratando de vender créditos de carbono a sus clientes en Europa, pero también escuchamos mucho que las empresas que tienen metas de decarbonización y metas donde dicen que van a comprar créditos de carbono, están todavía, no están seguras de qué tipo de créditos van a comprar, a qué precio. Entonces estamos al principio de este mercado y aunque se habla de transacciones a precios altos, todavía es un mercado que es muy ilíquido y también quiere decir que los precios no son muy seguros y eso va a durar durante, diría, los próximos 2 o 3 años, donde va a tener más oportunidades para fondos de inversiones, me parece, hasta que la demanda empiece a seguir la oferta, digamos. Y eso era mi presentación para hoy. Si tienen preguntas. Sí, muchas gracias, Nicolás. Como se
seguimos fieles al formato. Entonces ahora la gente está haciendo las preguntas por chat y las vamos a atender al final después del panel. Entonces ahora le voy a pasar la palabra a Ed Ramsey de Permian Global. Disculpa. Le ruego a las otras personas poner en silencio el micrófono. Disculpa, por favor, Juan Andrés, Ed, un llamamiento nuevamente a que diligencien el formulario de asistencia. Gracias. Disculpen, por favor, Ed, please. Ed. Great. Okay. Can you hear me okay? Yeah, fine. Excellent. Fine. Yes. Good. So thanks very much, Nicholas, for your presentation. I thought that was really good, and it's always good to see Clear Blue Markets here. We've got a lot of respect for the sort of technical proficiency of your company, so that was really great. And thanks to Francisco and Juan Andres for inviting us to speak. So brief introduction, Edward Rumsey. I'm the managing partner of Permian Global. Permian Global is an asset management company that invests in and develops our own forest carbon projects and programs with a footprint in all 3 tropical forest basins. Started in 2007, and Colombia is a country of particular importance to us as we have been working there for more than 10 years, but also had family in Colombia for more than 40 years, so it's certainly one of our key jurisdictions. So initially, perhaps I can just respond to a couple of the points in Nicholas's presentation, and then take those a little further in terms of my own thoughts. I mean, the first point I'd touch on, you quite rightly noted, Nicholas, which is on the aviation sector. I mean, there's a few key points there. Firstly, as we all know, the aviation sector's effectively collapsed as we speak due to the pandemic, and most all flights are grounded. But worse than that, we've actually seen 43 airlines go into administration since March of this year. So it's really not where you'd want to be on either voluntary or compliance commitments. But on CORSIA specifically, so the first pilot phase, first retirements for the 2021 to 2023 period are not due until January of 2025, which 5 years in this marketplace isn't a very long time. But with that in mind, and the fact that the ICAO process decided to amend the baseline due to concerns of increased obligations on airlines, I think that set a really negative precedent. And should there be any material cost to airlines or significant requirement for offsets, it's likely that may get amended again. We don't see CORSIA as very interesting, so I wouldn't focus your entire business on that sector if I were you. The second point I just wanted to pick out a note, and I'll come back to this, was you mentioned the requirement for corresponding adjustments at the end of your presentation. Now I'll park that for the minute, but I'll come back and explain that in more detail. So from our side, my understanding of the Colombian demand tax and offset hybrid market, the data I'm going to use may be a little out of date, so please just take it as sort of quantums rather than hard numbers. But my understanding is that the market is still significantly undersupplied, and a number of organizations are paying the carbon tax who would prefer to buy and retire offsets. And we were told anecdotally that the market is in the region of 4 million tons per month depth, of which around 2 million tons a month are not able to be supplied to that market. Now, those numbers may have moved, but it's that sort of order of magnitude. Then if we look at pricing, the carbon tax was launched in 2017 at a rate of 15,000 Colombian pesos per ton, rising in line with inflation plus 100 basis points. So it's now around 17,000. I think it's 17,211. So launched at $5 a ton, $5 US.
It's now at $4.57 a ton due to the change in FX rate. But largely what you have is written into law long-term price visibility, which means that you can invest in projects and have some form of predictable income stream. And it's that predictable income stream into the long term that's written into law, which really lends itself well to infrastructure type investors or investment funds like ourselves. So that's why this space is incredibly interesting, particularly in Colombia. Now, if you look at international markets, and Nick touched on the work of Ecosystem Marketplace. Ecosystem Marketplace produced an annual analysis, or they hope to be annual, but often isn't, of voluntary carbon markets. And their work in the middle of this year, the interim 2020 report suggested that global AFLU, so land use issuances last year, were around 36.7 million tons, with an aggregate price of $4.30 a ton, which means that even with the depreciation of the Colombian peso, you're still achieving prices in the Colombian domestic market that are higher than the global average. And you've got to bear in mind, of course, with an undersupplied market, that the market is clearing at or about the carbon tax price for the offsets that you produce. So that's also really encouraging. Now, what you can do if you want to try and target higher pricing, then in the voluntary markets, what you can do with these sorts of projects, and I'm focusing on land use forest carbon projects because that's our area of expertise, is invest more in what have historically been called co-benefits, although it's not a term that I particularly like. The key attributes to the project are things like investing more in the community development aspects. That you can focus on things like healthcare, sanitation, education, for instance. We invest a lot in education. We have a strong focus in biodiversity conservation, watershed management. And if you align these further investments with SDGs and certify those impacts, report against them, that will create what is termed a premium product, and you're more likely to achieve prices in the sort of $6 to $9 per ton range, which is a significant step up. So not only will your project be more resilient and more robust, it'll be more attractive and more valuable. So I think that's a really good thing to do. Now, the point I really wanted to focus in on with these types of projects, which I touched on at the beginning, is on this corresponding adjustments piece. So from our perspective, and what we see in the private markets, is that you can invest in a forest carbon project in Colombia, for instance, and the verified carbon units, say you're using the VCS standard, the verified carbon units you issue and retire against a compliance market obligation domestically in the Colombian market. Those emission reductions should contribute towards Colombia achieving its nationally determined contribution to the Paris Agreement, its NDC targets. Now, if I undertake those same activities and create the same units in the same way, I have reduced emissions in the land use space. I have still contributed towards Colombia meeting its target of reducing emissions in the land use space. If I sell those internationally to a company against a voluntary commitment, that is a compensation measure as termed by the most recent publication from the Science Based Targets Initiative and CDP. That compensation is not reported anywhere else in the Paris Agreement architecture. There is no double counting. You do not need to make a corresponding adjustment for voluntary transactions. The only time a corresponding adjustment is required is if you are extracting the units from Colombia's NDC target and using them to meet another NDC target, or against a CORSIA obligation. Those are the only regulatory times when they're reported to the UN and would be double counted. So I just wanted to make that point really clear. And then perhaps moving on from that, there's one last point I wanted to touch on, which was provoked by some other discussions, which I thought this would probably be the right forum to raise. And that was in terms of highlighting the need for private investment. And I want to focus on the Amazon region briefly. So please bear with me, if you will. The Colombian
Amazon biome has seen a dramatic increase in deforestation since the signing of the Peace Accord in 2016. So using Global Forest Watch data, our team have analysed and would present that average annual deforestation in the Amazon biome has increased from, it was at 74,676 hectares per year on average through the period 2001 to 2015. So I'll repeat that. It was pretty constant at around about 74,000 hectares per year were lost from 2001 to 2015. Now, in the period from 2016 to 2019, this period corresponds with both the signing of the Peace Accord in 2016 and also the implementation and operation of the jurisdictional REM Vision Amazonia program. Average deforestation through that period has been at 152,792 hectares per year. So deforestation has more than doubled every year since 2016. I think that's a really important point to focus on. So whilst we see the voluntary carbon markets growing at an almost exponential pace globally, private investment going in and physically reducing emissions, current policies in the Amazon biome are not working. So I would suggest we need to increase private investment and specialist actors to work in that region to not only reduce deforestation and emissions, but also to further invest in improving livelihoods of some of the poorest communities in the country. So I think that's a really key point to focus on. And that's probably all my comments for the minute before I run out of time. Thanks very much. Thanks very much, Ed, for a very useful comment and very enlightening. Perdón, me paso a español. Ahora voy a pasarle la palabra a Ana Milena Plata. Por favor, Ana Milena. Hola, buenos días a todos. Voy a poner la presentación. Por favor, ¿me confirman si la están viendo? Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Juan Andrés. Es un placer para mí estar con Nicolás y con Ed en este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Milena Plata Fajardo, soy gerente de Biofix Consultoría. Somos una empresa joven que realiza proyectos de soluciones basadas en la naturaleza o REDD+, en territorios colectivos y resguardos indígenas en el país. Entonces, voy a hablar rápidamente un poco de dónde estamos nosotros localizados. En el momento tenemos 6 proyectos que se encuentran en fase de implementación, que han generado bonos de carbono en el país y que han generado más de 15 millones de dólares en financiamiento climático para los territorios colectivos y los resguardos indígenas. Estos recursos básicamente van para el fortalecimiento de la gobernanza, para el diseño y la implementación de negocios verdes, para el monitoreo de la deforestación y la reforestación, y en este año, pues, prioritariamente para mejorar las condiciones de vida y la salubridad a raíz del COVID-19. Nosotros estamos localizados los proyectos están localizados en más o menos, poco menos de 1 millón de hectáreas en Colombia. Hemos certificado, o estos proyectos han logrado la certificación de poco más de 12 millones de certificados de reducción de emisiones y se han logrado comercializar alrededor de 9 millones en estos 2 años. Estos certificados en su totalidad han sido usados para el mercado voluntario, para el impuesto al carbono. Los proyectos están localizados están localizados en 1 millón de hectáreas y benefician a un poco más de 40.000
indígenas y afrodescendientes. Entonces, un poco para mostrar los desafíos y las oportunidades que tiene Colombia en relación a estos proyectos, es entender dónde están localizados los resguardos indígenas y territorios colectivos, quienes históricamente han protegido los recursos naturales y pueden de alguna forma demostrar una adicionalidad en relación a la mitigación del cambio climático. Entonces, como vemos en este mapa, la mayoría de los pueblos indígenas y los territorios colectivos se encuentran localizados en el bioma amazónico. Tenemos en el país 32 millones de hectáreas adjudicadas a los resguardos indígenas y a los territorios colectivos, y lo cual es muy importante porque en la reglamentación colombiana estas adjudicaciones tienen un componente muy importante y es unos derechos de propiedad bien definidos. La mayoría de los indígenas y territorios colectivos tienen un catastro bien definido, tienen certificados de libertad y tradición o resoluciones del ministerio donde aparece claramente la cantidad de hectáreas a las cuales ellos digamos, los cuales ellos poseen, y también están muy bien definidos los polígonos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el instituto encargado de tener los chase o los polígonos de estos indígenas. Entonces, hay una oportunidad grande para realizar proyectos red o proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en estos territorios, y que así como lo decía Nicolás, pues la demanda mundial está dándose para esta clase de proyectos en reducción de emisiones, proyectos de conservación o proyectos en el sector forestal, ¿cierto? Un desafío grande, pues es como lo menciona Ed, es Visión Amazonía, ¿no? Pues porque el programa tiene, o la reglamentación colombiana tiene una serie de procedimientos para hacer la anidación con los proyectos red. Y estos procedimientos, a pesar de que son claros en la reglamentación, no tienen unos tiempos definidos. Entonces, la mayoría de los proyectos, todos los proyectos que están pidiendo solicitud de exclusión, pues le han sido negada la solicitud de exclusión. Entonces, esto genera un impacto bastante grande a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, en el sentido de que ellos, pues teniendo la oportunidad de excluirse de este programa, no se les está permitiendo. Entonces hay bastantes desafíos con este tema para la continuidad de los proyectos. Para hablar un poquito de cifras, yo pues ya había presentado estos temas en una conferencia de dieta, pero voy a volverlos a presentar. Este gráfico representa cuántos certificados han sido, digamos, usados para el impuesto al carbono, ¿cierto? Entonces, la primera fila representa una tendencia lineal si no hubiéramos tenido el COVID. Entonces, a 2019, 14 millones de certificados fueron transados, ¿cierto? Y fueron, digamos, usados para la compensación del impuesto al carbono. Lo que iba corrido del 2020 a julio teníamos 17 millones de toneladas. Esto con base en informaciones del Ministerio de Ambiente y de la DIAN. Entonces, haciendo una proyección que yo le llamo pues ceteris paribus, digamos, si no hubiéramos tenido el COVID, al 2021 hubiéramos tenido más o menos una proyección de tener 19 millones de toneladas usadas para el impuesto al carbono. Sin embargo, como tuvimos pues un año, digamos, difícil, en los cuales la demanda se vio bastante disminuida, ya que el impuesto al carbono y la demanda de offsets depende esencialmente y en dirección, digamos, positiva, proporcional con el consumo de combustibles, pues tuvimos un decrecimiento en la demanda, ya que el consumo de combustibles también bajó en el país a raíz de que pues las aerolíneas tuvieron que parar sus operaciones, lo mismo que el sector transporte y la industria. Entonces, esto afectó la demanda
de los bonos de carbono, a diferencia de lo que nos presentaba Ed, que la demanda mundialmente no se había visto afectada por el COVID. Entonces, este es el panorama. Digamos que lo que hice fue una proyección econométrica, igual está muy limitada a los datos, tenemos muy pocos datos, solo 2 años de referencia, pero teniendo con base esto, al 2030 estaremos hablando de un uso de combustibles, de un uso del impuesto al carbono de más o menos 28, entre 25 y 28 millones de toneladas. Bueno, un poco hablando de precios, ya que Nicolás lo conversó, los precios en Colombia pues dependen del impuesto al carbono, ¿sí? Estos datos pues demuestran, digamos, un precio, unas transacciones en el 2019 de más o menos $4.18 por tonelada, y al 2020 de un poco más de $4. Ahora, estos datos, pues el dólar también ha tenido muchas fluctuaciones, es muy difícil hacer el cálculo con el dólar, pues porque ha tenido bastantes fluctuaciones, pero vemos que a 2020 el precio cae un poco, ¿cierto? A raíz de que hay muchos certificados y una menor demanda. Entonces, lo que creemos es que en el largo plazo, digamos, el precio puede aumentar a raíz del repunte de la economía. La demanda, de igual forma, si en los países, o igualmente Colombia, se vuelve más estricto, va a aumentar, y la oferta también va a aumentar, pero no en igual proporción que la demanda, ¿sí? Es lo que creemos nosotros que va a suceder en el mercado. Bueno, yo pues no voy a hablar de deforestación, yo creo que esta era la presentación que quería hacerles. También pues quiero dejar, digamos, un punto importante que menciona Ed, es mostrar cómo la deforestación pues ha aumentado bastante en los últimos años, mostrando una ineficiencia de los programas jurisdiccionales y la necesidad de aumentar no solo la inversión privada, porque tenemos todo el potencial de hacerlo y porque la demanda va a aumentar, y la demanda mundial, así como lo mencionó Nicolás, también va a un aumento, pero es un punto crucial nosotros organizarnos, el sector privado, para demostrar los resultados y los indicadores de los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza a los medios, al gobierno, para decirles de alguna forma, oye, mira, el sector privado está siendo más eficiente en la reducción de emisiones que los programas jurisdiccionales. Entonces, de alguna forma, dejar muy claro esto para que podamos de todas formas, digamos, cumplir con una meta de deforestación, pero no solamente cumplir con la meta de bajar la deforestación, sino también cumplir con la meta de mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y los territorios colectivos, quienes históricamente han protegido los recursos naturales y a quienes pues les debemos tenemos una deuda social con ellos. Entonces, esto era lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Milena. Muchas gracias. Les recuerdo a todo el mundo que quienes quieran hacer preguntas pueden escribirlas en el chat. Con estos comentarios de Ana Milena y presentación, vamos a pasar a Federico Ortiz. Federico es un trader, entonces ahí tenemos una visión de alguien que está en el otro lado de la película. Federico, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Ok, bueno. Gracias. Muchas gracias, Juan Andrés, por la invitación. Muchas gracias a Nick por su presentación. A Edward también, muy amable. Muchas gracias, Ana Milena. Como último presentador, pues voy a tratar de aportar algo a lo que ya han dicho. En mi opinión, pues creo que se ha dicho bastante y ha sido bien claro la perspectiva de los mercados internacionales, y gracias a Edward y a Ana Milena también ha quedado muy claro cuál es la situación en el mercado local, pero digamos que en ambos mercados pues existe mucha incertidumbre en este momento. Me parece a mí que
ahí ve uno una carrera entre los mercados domésticos y los mercados organizados para compliance, para cumplimiento, con los mercados internacionales y los mercados voluntarios, ¿no? Y basados en el principio inicial de estos mercados, que básicamente es la posibilidad de que las señales de mercado logren identificar la conciencia del mundo que puedan desarrollar proyectos de forma más efectiva. Federico, es que hay un canal con la traducción abierto, no sé quién lo tiene, para que por favor lo cierre, pues que se está oyendo la traducción y tu presentación al tiempo. Entonces, por favor, para que quien tenga abierto el canal lo cierre, y qué pena la interrupción abrupta, pero pues es que estaba difícil. Sigue, Federico. Bueno, ojalá me hayan podido entender lo que he dicho hasta ahora. Bueno, básicamente, como les iba diciendo, pues el principio general del mercado es, gracias a las señales del mercado, identificar la costo-eficiencia en los países en donde más se pueda desarrollar los proyectos, y que quien necesite hacer sus compensaciones las haga buscando los proyectos que más le convengan en los estándares con la rigurosidad que más que tenga la rigurosidad que más les presente tranquilidad. Y ahí venimos al tema, pues, de rigurosidad en los estándares. Los estándares deben ser los que le presentan a los inversionistas privados la tranquilidad para hacer sus compensaciones. Y pues hemos visto Terra Commodities, y me da pena no haberles presentado desde antes Terra Commodities. Terra Commodities viene operando como broker desde el año 2008, y pues desde la época del mercado de Kioto empezamos a transar certificados en Sudamérica para inversionistas europeos. Entonces hemos podido ver, pues, ese proceso en el que los compradores internacionales han podido en un momento dado importar certificados para compliance, pero también hemos logrado ver cómo el mercado voluntario, después de que Kioto terminó, ha venido desarrollándose de forma mucho más rápida, y con la agilidad que tiene el sector privado para hacerlo, que ya pues tanto Ed como Ana Milena lo han podido comentar. Entonces, retomando el tema de la rigurosidad pues se vuelve muy importante, es cada vez más importante la rigurosidad, y empieza a haber o logra uno, entre el interés de los compradores, empezar a ver una diferenciación entre, digamos, los proyectos que sirven para cumplimiento y los proyectos que se compran en el mercado voluntario con principios de calidad, ¿no? Con principios de calidad. El plus del Red Plus, de lo que hablaba Ed en cuanto a todos los cobeneficios. Entonces, ve uno que los mercados de compliance o de cumplimiento son más comoditizados frente a los mercados privados, y los mercados voluntarios ya tienen más un efecto de un specialty, ¿no? A diferencia de un commodity. Entonces ya empiezan a haber inversionistas que buscan ciertos atractivos dentro de los proyectos y dirigen sus recursos a obtener ese tipo de beneficio. Después de, digamos que la demanda se ha visto evolucionar, se ha visto evolucionar a nivel local gracias al impuesto al carbono, pero todavía no sabemos qué va a pasar cuando el mercado internacional llegue a los niveles del mercado colombiano, y el apetito por los certificados colombianos que se puedan adquirir en el mercado internacional empiece a generar una demanda hacia afuera. Entonces, los dueños de proyectos, pues poco a poco van a tener que estar muy atentos a cómo dirigir sus proyectos para poder ver en el mercado que más les convenga. También ve uno que los gobiernos, y pues la experiencia que tengo es principalmente en el mercado colombiano, pero ve uno que los certificados están sujetos
como otros commodities están sujetos a variables climáticas, pues los certificados están muy sujetos a las variables regulatorias. O sea, los certificados de carbono tienen un componente político y regulatorio que afecta mucho sus precios y el riesgo como tal. Entonces, en el mercado colombiano, pues hemos visto una cantidad de medidas de parte del gobierno que han sido pues de buena fe, pero han generado una cantidad de distorsiones internas que han afectado a los compradores recurrentes, de tal manera que algunos de ellos han preferido pagar el impuesto al evaluar el riesgo regulatorio, han preferido pagar el impuesto, ya que los precios de los certificados se fueron acercando al nivel del impuesto, hasta el punto en que algunos compradores ya empezaron a decir el riesgo regulatorio está generando una situación en la cual ese descuento a mí no me conviene. Entonces, una vez empezaron a bajar nuevamente los certificados debido a la oferta por la pandemia, volvieron a entrar algunos de esos compradores al mercado. Pero básicamente ahí ve uno que ese riesgo regulatorio es latente. Y no solo eso, sino pues que volvemos al tema de que los mercados privados y los proyectos que en principio pueden dirigir la generación de certificados a compradores privados y a mercado voluntario, pues siempre tienen que tener una visión de qué les conviene más, y si los gobiernos locales y los mercados domésticos van a permitir que los proyectos tengan esa permeabilidad, o sea, que tengan esa capacidad de dirigir la generación de sus certificados al mejor postor. Entonces, seguimos con esa incertidumbre. Vamos a ver cómo se va ajustando a través del tiempo, pero quería yo pues hacer como ese paralelo entre los mercados domésticos, los mercados de cumplimiento y los mercados voluntarios y los proyectos dirigidos hacia el mercado voluntario, que como hemos visto, pues tienen mucha más flexibilidad. Entonces, pues hasta aquí, estos son mis comentarios. Les agradezco mucho la oportunidad, muy amables. Muchas gracias, Federico. Bueno, hemos completado las participaciones del presentador principal y los panelistas con sus comentarios. Ahora entonces, Angélica, puedes ir presentando las preguntas que van surgiendo. Si hay gente que no las ha hecho, por favor, vaya poniéndolas en el chat, y si hay alguien que no se ha registrado también, por favor, ahí acaban de poner el link otra vez para que se registre. Angélica, gracias. Claro que sí, Juan Andrés, muchas gracias, y gracias a nuestros panelistas y a nuestros invitados quienes dejan varias preguntas. Voy a ir en el orden de la participación y empezaríamos así con Nicolás, a quien Oscar Bonilla le hace dos preguntas. La primera es, frente a los datos presentados, se pregunta si estos corresponden a un mercado especial o si por el contrario estamos hablando, o tú nos presentabas, estimativos tanto de las generalidades y tendencias del mercado global. Está también muy en línea, nos pregunta sobre si en estas cifras tú ves alguna preferencia por los tipos de certificados que se están generando, es decir, si la demanda se va más hacia uno u otro lado, y con mucha preocupación o mucho interés sobre cuál es la participación de las soluciones basadas en la naturaleza. Nicolás, por favor, el piso es tuyo. Muchas gracias por las preguntas. Sí, entonces la presentación está mirando al mercado global, que es el mercado voluntario, de empresas que sí, ellos mismos no están reguladas y quieren comprar créditos para ayudarle en sus estrategias de neutralidad carbono. Y tu otra pregunta, sí, la tendencia que estamos viendo es que sí hay una tendencia
por lo que es solución de nature-based solution, solución basada sobre la naturaleza. Y eso está viendo si la oferta y la demanda aumentan mucho en este sector, que sea forestal o agricultural también. Ahí también vimos mucha demanda y también más y más empresas que están buscando ofrecer más créditos en el sector agricultural. Y creo que la razón principal que estamos viendo el sector de soluciones basadas sobre la naturaleza crecer, es que es fácil hacer una historia. Muchas veces para esas empresas que compran estos créditos quieren hacer una linda historia alrededor de sus inversiones y mostrar si proyectos forestales o agriculturales es más fácil o es más visual para sus reportes. Entonces creo que hay mucho de eso atrás y también que hay digamos, un shift desde reducción de emisiones a más secuestración de emisión, que como estamos tratando de ir hasta una neutralidad de carbono, en algún momento todo el mundo va a tener que reducir emisiones y en algún momento necesitamos más y más secuestración, y proyectos de forestación son como una solución interesante para esto. Espero que contesta la pregunta. Nicolás, muchas gracias. También, Oscar, y un poco en ese tema, quería preguntarte, frente a, entendemos que esto, pues estamos hablando de empresas o de el interés hacia el carbono, la carbono neutralidad o incluso compromisos frente al carbono, pero él se preguntaba también sobre los compromisos en biodiversidad, por ejemplo, en el agua, y dice específicamente, en general, a otros impactos complementarios. En este sentido, la pregunta sería, ¿cómo ves tú, y aquí abre incluso hacia otros panelistas, cómo se podría articular las compensaciones de carbono con otro tipo de compensaciones? Sí, es una buena pregunta, y eso creo que es algo también que Ed habló un poco de esto, y creo que sí, son como, sí, co-beneficio, no sé si es la mejor palabra, como dijo Ed, pero sí, esos son, si el proyecto puede demostrar que hay más que una secuestración de CO2, una reducción de emisión de CO2, y que el proyecto ayuda a la población local y todo eso, siempre va a ser un proyecto que va a tener más demanda, y si puede tener co-beneficio con el agua o otros de los cost-beneficios, seguramente para el comprador es un proyecto que va a ser más interesante, y que para ellos van a estar contentos de pagar un precio más alto. Y sí, creo que en el pasado en Kioto era solamente reducciones de emisiones, pero más y más los co-beneficios son más y más importantes, y otra vez porque ayuda con la historia y la razón por qué compraron estos créditos, y sí, ayuda para el marketing alrededor de esto también. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Creo que ahí retomabas un poco, como tú muy bien lo decías, lo que nos hablaba Edward Ramsey, y especialmente para él nos piden acá si nos podría elaborar un poco más también esa necesidad de ajuste que se generará o que se genera en el Acuerdo de París, que Edward la mencionaba, y que también está un poco en línea con esto, ¿no? ¿Cómo nos quedaría con todos estos nuevos mercados que se van a empezar a generar y que, como lo veíamos en las presentaciones, pues se están moviendo bastante? Entonces, Edward, si por favor podrías elaborar un poco más sobre la necesidad del ajuste en el Acuerdo de París. Hi, yeah, no problem at all. Can you hear me okay? Perfectly. Great. So the point on corresponding adjustments it's a really important one. So thanks for the question. It's hotly debated at present, and the point we are presenting is that to invest in and undertake activities that reduce emissions in the land use space, the emission reductions that are achieved should contribute towards the host country meeting its NDC target. And that doesn't matter if you're in Colombia or Brazil or wherever, okay? Now,
if another country wishes to buy those emission reductions to contribute towards its NDC target. An example of this would be just announced this week. Switzerland has bought emission reductions that have been achieved in Peru, for instance. When this occurs, a corresponding adjustment is required. Now, a corresponding adjustment is a subtraction of the emissions from one country inventory and an addition to the other. You're moving the emission reductions from one country's inventory to the other to meet its NDC target. Now, that is not relevant when it comes to the voluntary carbon markets. In the voluntary carbon markets, if a large company here in the UK, for instance, where I'm sitting in London, makes a voluntary commitment to compensate a proportion of its footprint, then you are buying and retiring verified emission reductions. You are not reporting those against the Paris Agreement architecture. They are not double counted, and it does not reduce the emissions of the UK. It's a compensation that's voluntarily undertaken by a company. Now, that doesn't hold true for the aviation sector, because the aviation sector has launched a compliance market called CORSIA, which I'm sure everyone on this call is aware of. So effectively, for compliance obligations, which are reported to the United Nations through the ICAO process, there would be double counting. So if you buy units from Colombia against your CORSIA obligation, you again would need a corresponding adjustment. You would need to extract the units and export them from Colombia and import them into the aviation sector, which can now effectively be seen as a country unto itself. Is that clear? Thank you very much, Edward. No problem. I believe so. Bueno, y tenemos a continuación varias preguntas que ya van más hacia el mercado nacional. Invitamos a todos nuestros panelistas, pero quiero tomarme un momento para leer el comentario, más que una pregunta, de Susana Vélez, desde Berra, quien nos cuenta que desde Berra han visto que el mercado nacional de cumplimiento lo que ha generado es una confianza mayor en Colombia y los proyectos colombianos. En este momento tienen diferentes actores que están interesados en comprar créditos de Colombia, especialmente en proyectos REDMAS con cobeneficios certificados, un poco lo que hablábamos en temas anteriores, para sus compromisos de carbono neutralidad, es decir, para el mercado voluntario internacional, también empiezan a verse. Y aquí hay una pregunta para Ana Milena, y obviamente si alguno de nuestros otros panelistas quiere tomarlo, pero la pregunta es la siguiente: si bien el precio de los certificados está en Colombia marcado por el valor del impuesto al carbono, ¿se considera que este valor para efectos RED, por ejemplo, está reflejando los costos para disminuir la deforestación? Si no es así, ¿cuál debería ser el precio óptimo? ¿Qué se podría hacer para estar más cerca a este valor? Ana Milena, por favor, te escuchamos. Gracias por la pregunta, gracias Oscar por la pregunta. Sí, realmente desde que inició el impuesto al carbono, pues ha habido una demanda muy específica con un precio bien establecido. Pero el punto de equilibrio de los proyectos RED depende básicamente de dos cosas, pues pensaría yo. La primera es si el proponente del proyecto, digamos en el caso de los indígenas o los territorios colectivos, inclusive algunos privados que tienen RED, han conservado sus tierras y lo pueden soportar mediante evidencias, pues los proyectos, digamos, son viables porque tú tienes cómo demostrar esa adicionalidad y cómo demostrar digamos que ya ese trabajo ya elaborado anteriormente. Pero si tú empiezas de cero en un resguardo o en un proyecto privado donde evidentemente hay una degradación o hay unos procesos de deforestación graves, pues tú tienes que empezar a reforestar, empezar a hacer procesos de regeneración de la tierra, en fin, eso es costoso. Entonces, eso puede que, digamos, afecte el punto de equilibrio de ese proyecto, es decir, lo que tú necesitas cobrar para atender los costos. Ahora, el segundo ítem que considero importante
es el tema del estándar del registro, los costos. Entonces hay que tener, digamos, un cuidado de tú a quién le vas a vender y qué requisitos tiene ese comprador. Es decir, si, por ejemplo, Nicolás lo presentaba, si tú le vas a vender a una aerolínea francesa, de repente esta aerolínea tiene muchísima más confianza en un estándar con más antigüedad, como Berra, ¿cierto? Pero a lo mejor si tú vas a vender en el mercado colombiano y el mercado colombiano ya tiene una reglamentación que acepta los programas nacionales, pues ese costo tú te lo puedes evitar, porque obviamente los costos de los estándares colombianos son menores que los estándares internacionales. Ahora bien, los estándares colombianos no es que sean baratos y sean malos, sino simplemente están en un proceso de reconstrucción. Y ya le están apuntando a mercados internacionales como CIA, ya están haciendo, por ejemplo, Proclima está ya con unos estándares de biodiversidad, de agua, entonces es un proceso de experiencias y creo que Colombia tiene todo el potencial para que los estándares colombianos puedan llegar a ser iguales de competitivos a los estándares internacionales y puedan llegar a ser competitivos no solo en precio, sino en calidad. Entonces, esos son los dos puntos importantes que me parece que debe un proponente de proyecto o un estructurador considerar a la hora de ir a formular un proyecto red. Si los resguardos o los proyectos ya tienen cómo soportar esa conservación o si vas a empezar de cero. Y el segundo punto son los costos de los estándares de registro. Yo quisiera agregar a lo que dice Ana Milena un poco el tema de que los proyectos forestales por lo general generan unos volúmenes de certificados que aún no vemos en el mercado internacional que se puedan absorber en su totalidad. O sea, el mercado de cumplimiento en Colombia sí está logrando absorber esos volúmenes de los proyectos forestales, y las compras que hemos visto en el mercado internacional, si bien pueden ser a precios superiores, son por volúmenes muy pequeños. Entonces, todavía no existe pues como esa permeabilidad de la que yo hablaba para vender en forma o vender en volumen los proyectos certificados provenientes de proyectos forestales. Ana, Federico, muchísimas gracias por sus respuestas. Y creo que esta siguiente pregunta va abierta para todos nuestros panelistas. Si les parece, quisiera tomar desde Federico, Ana, Edward y obviamente cerrar con Nicolás, precisamente sobre esta demanda y sobre el mercado colombiano. La pregunta va más hacia qué tanta demanda ven ustedes para los certificados que no cumplen todos los requisitos, un poco lo que mencionaba Ana, frente a la no causación del impuesto. Y nos dan aquí un ejemplo, todos aquellos que van a quedar sin vigencia en el 2021, o los que no pues cumplen con todas las restricciones de la misma resolución 1447. Federico, si quieres tú empezar, por favor. Sí, gracias. Volvemos al tema que los mercados internacionales y en particular pues el mercado voluntario, las empresas cada vez más están tomando decisiones de ir a compensar con certificados importados de otros países. Y digamos que estamos viendo que eso está creciendo, y yo creo que va a llegar al punto en que certificados con la rigurosidad que este tipo de compradores quieren van a estar disponibles aquí en Colombia, precisamente porque no estuvieron o ya no están disponibles para el impuesto al carbono. Entonces, si los certificados tienen la rigurosidad suficiente y pertenecen a un estándar y a una metodología que le da tranquilidad a los compradores voluntarios, pues seguramente se van a absorber. Pero el mercado aún no ha llegado a ese punto. Yo diría que en algún momento sí va a llegar, y todas las predicciones de las que habló Nick y Ed pues van en ese sentido. Federico, muchas gracias. Mencionas ahí precisamente, bueno, dos situaciones. Primero, no hemos llegado a ese punto, pero si llegamos, la importancia de tener claro los requisitos y el tipo de vendedor. Ana, creo que ahí retomas tú un poco el tema que nos traías. Si quieres ahondar un poco más. Disculpa, la diferencia entre... ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro que sí.
Básicamente lo que estábamos pensando es ¿cómo ven ustedes la demanda para aquellos certificados que no cumplan para la no causación del impuesto? Un ejemplo, todos los que van a quedar, digamos, por fuera de la elegibilidad en el 2021, los que no cumplan con las restricciones. ¿Cómo ves tú esto para otros mercados, voluntarios, obviamente? Sí, pues yo soy positiva en relación a que estos créditos no se van a perder. Colombia tiene, o sea, a pesar de, digamos, algunos problemitas, obstáculos que tiene la reglamentación, es una reglamentación robusta, ¿cierto? Si la comparamos con otros países, que no solo está trabajando el tema del impuesto a carbono, sino ya estamos en un trabajo del sistema de cupos y créditos o de comercio de emisiones, el ICS. Entonces, en este sentido, digamos que ya estamos ahí. Va a haber una mayor demanda cuando empecemos a gravar no solo a los usuarios, a los sujetos pasivos que comercializan combustibles fósiles, sino a todos los demás sectores de la economía. Entonces, cuando esto suceda, la demanda va a estar tan alta que el gobierno va a tener que hacer algún ajuste porque no va a poderse suplir con todos los bonos que tengamos en el mercado. Y esto va a generar un descontento porque si tú no puedes suplir, pues empiezas a pagar multas o sanciones que no son debidas, entonces de repente, de golpe, el gobierno va a tener que abrir paso a que esos certificados que están allá en la gaveta, escondiditos porque no han podido ser usados, salgan al mercado. Yo, pues, digamos, es una visión que tengo de que puede llegar a pasar, y no solo digamos que pues a un mediano plazo, sino si lo vemos a largo plazo, otros países como Chile, Brasil, pues se están preparando con mercados también bastante robustos, y de alguna manera yo creo que el mundo tiene que caminar a una globalización de estas unidades, ¿cierto? De estas toneladas de CO2. Entonces, en algún momento, esta globalización va a permitir que Colombia le venda sus certificados a Chile, a México, a Brasil, y pueda generarse una dinámica de mercado en la que esos certificados puedan tener un espacio. Ana, muchas gracias. Nos presentas una visión bastante positiva desde el mismo mercado interno, que lo ves bastante positivo y que posiblemente no nos quedemos, digamos, con esos certificados, pero también nos hablas de los mercados internacionales. Y Edward, creo que aquí nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo ves los créditos que se están generando en Colombia? ¿Cómo los ves en los mercados externos? ¿Sí están generando interés? ¿Cómo ves que se pueden mover? Gracias. Yeah, thanks very much for the question. I mean, it's a good question. At present, we developing emission reductions in Colombia would be targeting the domestic market, because you do have that undersupply at present. So the liquidity is there. You don't need to target international markets. If you do choose to, and as you're suggesting, I believe in the question, for credits that'll be ineligible going forward, there's a good piece of research recently published, I think it was earlier this month, by Fitch Ratings. It's a ratings agency, financial ratings agency, suggesting global carbon market demand outstrips supply by 2025. Now, we actually foresee that coming far earlier. So if you're looking at international markets, interest in Colombian offsets, it's certainly there, and particularly from natural climate solutions, as both my good peers Anna and Nicholas have also suggested. Thank you, Edward. Bueno, vuelve a salir el tema de las soluciones basadas en la naturaleza y de esos extras que harían mucho más interesantes estos créditos que llegados a, que al parecer aún no lo hemos llegado, pero lo ven cercano, pues que vayan a quedar de alguna manera disponible para otro tipo de mercados, y definitivamente el internacional es bastante interesante. Nicolás, si tú quisieras, por favor, tomar esta pregunta, ¿y cómo lo ves tú? Por la pregunta. Entonces, sí, volviendo a los registros nacionales colombianos, yo como comprador lo que vemos nosotros es que es un mercado muy maduro y que hoy día los compradores no saben muy bien lo que tienen que comprar y no quieren tomar demasiado riesgo.
Y entonces lo que vemos es que muchas veces los europeos quieren ver créditos de Gold Standard y los norteamericanos de Vera. Eso es más como la tendencia que vemos. Y eso no es para decir que el registro nacional colombiano no es como de la misma calidad que los internacionales, pero es como más fácil para ellos porque comprando un crédito Vera van a tener menos preguntas en interno sobre por qué compraron estos créditos. Y entonces yo diría que para ustedes o para desarrolladores de proyectos sería importante como guardar opcionalidad o flexibilidad por lo menos, donde podrían como si crear créditos en los registros locales, nacionales, o también utilizar los internacionales y si dependiendo de los precios, ser flexible, y eso ayuda en general para las estrategias. Y creo que en el futuro, si guardar flexibilidad, como es un mercado, estos mercados no van a ser maduros para algunos años más, me parece que sí, guardar flexibilidad es importante, y lo que vemos por lo menos por ahora es que los compradores son muy maduros y solamente sí, quieren comprar algo que es simple, y eso quiere decir Vera o Gold Standard por ahora por lo menos. Eso es lo que vemos. Nicolás, muchísimas gracias. Nos haces un llamado interesante frente a lo que los compradores están en este momento moviendo y las razones por las cuales se van hacia estos estándares conocidos. Bueno, no tenemos otras preguntas por el momento en nuestro panel, pero Juan, si te parece, te dejo la palabra a ti, que seguramente tú tienes algunos otros comentarios para compartir con ellos. Gracias, Angélica. No, yo creo que aquí damos finalización a la discusión. Creo que ha sido muy interesante el formato. Pues me gustaría de pronto oír, pues, como tenemos unos minutos, oír pero me parece que podemos combinar estos formatos con paneles, es bastante enriquecedor. Y lo otro que quería aprovechar estos 10 minutos, que hoy vamos entonces a cerrar más temprano, para presentarles lo que podría ser la presentación o el tema de del siguiente webinar. Y es que tiene que ver con los temas que hemos venido tratando antes. O sea, el primero, que veníamos hablando de los esfuerzos, digamos, del mercado red en Colombia, y cómo de pronto pues eso choca con lo que el gobierno está promoviendo con sus programas, con la cooperación, y cómo se puede generar unos sistemas de anidamiento, y cómo pueden convivir los sistemas. Bueno, eso eran todas nuestras presentaciones originales, y después entramos al tema de mercado, que ustedes ven que, pues, que la demanda es interesante, y efectivamente creo que habría mucha posibilidad de hacer una lucha contra la deforestación pues muy fuerte desde el sector privado, y mucho más mucho más alentada por esos datos que presentaron hoy Ed y Ana, ¿no? que son muy dicientes. Entonces, lo que habíamos pensado era traer un ejemplo internacional, y pues si quiero ponerlo aquí a consideración, si les parece bien, y si no, pues me lo dicen, y es el ejemplo en Perú, porque en Perú han podido convivir, digamos, la cooperación y los privados. Ellos han recibido cooperación, pero no han dejado a los privados por fuera, ¿no? O sea, no ha habido esa exclusividad, que yo creo que el modelo del gobierno colombiano con la cooperación es bastante singular. Los otros ejemplos que yo he visto siempre, pues salvo que sean países muy pequeños, pero en los grandes países como Colombia, en términos de mercado de carbono, pues siempre se pueden convivir los sistemas de mercado con la cooperación internacional. Y en Perú pues han tenido esa experiencia en el tema incluso de parques nacionales, pues han logrado que terceros del sector privado canalicen y desarrollen proyectos red financiados por el sector privado, y pues ya han avanzado con eso de manera adecuada, en una coordinación con el gobierno. Y también en un taller que estuve yo en marzo en Lima, oí gente del gobierno que decía que habían rechazado la donación noruega
en la COP de enero, de diciembre, perdón, en la misma que recibieron la última donación en Colombia, precisamente porque el mercado privado estaba funcionando bien y segundo, porque no se habían hecho los procesos de consulta adecuada con las poblaciones indígenas. Entonces, me parece que traer, pues espero que los pueda convencer, pero ellos están participando en unos eventos estos días preparados en la iniciativa de Parques Cómo Vamos, y entonces creo que podemos aprovecharlos para traerlos al próximo webinar, ver la experiencia peruana y aprender un poco también cómo están haciéndolo en los países, pues otros países que son ricos en bosque y tienen problemas de deforestación. Esa era la propuesta que yo les tenía. No sé si alguien pues está en desacuerdo o cree que hay que matizarlo, pues les sugiero por favor que me hablen en este momento. Y si no, y si están de acuerdo, pues eso sería el tema, es cuestión de cuadrar la fecha para que podamos coordinar con ellos. Así que abro la palabra para ustedes, o pueden escribirlo en el chat si les parece más fácil. Hey, Juan Andres, it said, perhaps I could just jump on that point you made there for a moment. I think Anna touched on it earlier as well. Under the Pacific Alliance, so Colombia, Peru, Chile, Mexico, each country has done slightly different things, but all very well. And what you have here, as I previously stated, is an excellent functioning, efficient market, which is undersupplied. Now, Peru is on the other side of that example, where there's private sector developed emissions reductions projects and programs on the supply side, and they have appropriately nested them into government baselines and permitted those units to be exported. So as I mentioned, Switzerland has bought them under what's called an Article 6.2 ITMO construct under the Paris Agreement. Those same units could be exported and used for CORSIA, for instance. So they've targeted international demand. They haven't created that demand signal domestically with a similar market to what you've done here in Colombia. So in an ideal world going forward, we would like to see all the countries under the Pacific Alliance linking their markets and those units being fungible. And if you want lower price units, you may go to Peru to buy them, and you may go to Mexico for more expensive units, or whatever that looks like. But that would effectively reduce the overall average cost across all of these markets as you run more efficiently at the different aspects that the countries are good at. So I think that's really important. No, excelente el punto, Ed, y creo que sí, creo que nunca podemos perder de vista la importancia de la demanda en Colombia con el impuesto del carbono, que de hecho yo fui invitado a Lima a hablar de eso también. Entonces, porque lo quieren emular allá y lo quieren también hacer en México y lo quieren hacer en Chile. Y digamos que aquí lo que ha sido contradictorio es la posición del gobierno frente a la oferta con el tema de la cooperación, pues, y más cuando, como bien lo presentó Ed en su comentario, hay una demanda muy superior a la oferta. Entonces nos parece no tener sentido restringir la oferta cuando se necesita oferta, y más en medio de esta cooperación. Es algo que nos ha costado el trabajo entender. Entonces la intención digamos, si traemos al ejemplo peruano, sería para ver el manejo de la oferta, definitivamente, y ellos seguramente les interesa conocer la demanda en Colombia, pero no sé, quisiera ver más opiniones, a ver si eso lo mantenemos o hacemos o traemos otra idea para el próximo panel. Para el próximo webinar. ¿Alguien más? Perdóname, Juan Andrés, debo insistir, disculpen, en que por favor nos llenen el formulario de asistencia. De nuevo, es muy importante para nosotros, para tener referencia de quién vino y poderlos invitar a los nuevos webinars. Gracias. No, Juan Andrés, en el chat vemos varias personas interesadas. Les parece un tema importante, interesante el encontrar
cómo se puede hacer ese link entre los dos, entre, pues, obviamente el sector privado y la cooperación internacional y cómo eso va a ocurrir en Colombia. Son los comentarios que hemos tenido. No sé si alguien tenga algún otro. Bueno, pues entonces podemos dejarlo, lo vamos estructurando pues según el tipo de participantes. Buscaré algunos comentaristas a ver si podemos de alguna manera hacerlo con panel, que me parece que es interesante. Entonces, bueno, les estaremos informando, trataremos de hacer algo que recoja un poco los intereses y generales de todo el mundo acá. Yo les agradezco mucho la participación a todos y esperamos estar comunicándoles en los próximos días sobre el próximo tema y fecha, ¿no? Ya han visto que la fecha varía según la disponibilidad de los participantes. Muchas gracias a todos, Nicolás, Ed, Ana, Federico y por supuesto a todos los participantes en la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, invitaremos oportunamente para el próximo webinar. Un saludo cordial. Gracias a Juan y a Angélica, y a todos, a Nicolás y a todos los panelistas, Edward, Ana Milena y Federico. Muchas gracias por su participación. Gracias a todos, que tengan buen día. Melissa, por favor, te quedas un segundo, ¿sí? Alberto Viena, muchas gracias por todo. Thanks a lot, everyone. Thanks, Edward. Viena, gracias. Alberto, gracias. Gracias, feliz día. Igualmente. Hola, Meli. Hola, Francisco. ¿Cuánto nos